Señor presidente, bien, creemos que un debate como este debe estar muy ligado a la actualidad. Yo diría que la actualidad económica de hoy destacan, desde el punto de vista social, tres noticias. La primera es que UNICEF advierte de que un cuarto de los niños españoles, niños y niñas, están en riesgo de desnutrición. La segunda, que el Fondo Monetario Internacional anticipa que la prima de riesgo de seguir por el camino actual puede llegar a los 750 puntos. Y la tercera es que Médicos Sin Fronteras empieza a considerar a España como posible territorio de actuación. ¿Cuándo, por tanto, se darán cuenta de que vamos ciegos y sordos, cogidos de la mano, por el mismo camino que llevó a Grecia y Portugal al precipicio en el que estamos? Estamos ante unos presupuestos que, en primer lugar, son irreales. La realidad será peor que lo anunciado. Son regresivos en la fiscal, están sometidos a los bancos y a los mercados. Renuncian a la creación de empleo, no priorizan el gasto social, sino que, al contrario, lo postergan. Son unos presupuestos centralistas que agreden a Andalucía. Son unos presupuestos que muestran a las claras el modelo social, territorial y económico del Partido Popular. Y son, finalmente, unos presupuestos que tienen que ser rechazados por el pueblo, ahora en la calle y después, cuando llegue el momento, en las urnas. Como ha dicho la consejera, los presupuestos plantean un escenario macroeconómico irreal. Prevén un descenso del PIB exclusivamente del 0,5%. Los analistas lo sitúan entre el 1 y el 1,5%, es decir, entre el doble y el triple. Al caer más el PIB, los ingresos serán menores y, además, al disminuir el denominador, nuestro déficit, nuestra deuda se disparará. Como todo va a ser menor, los ingresos van a ser menores, habrá que recortar sobre los recortes. Y ya sabemos qué es lo que hace el Partido Popular cuando tiene que recortar: tirarse a degüello al cuello de los gastos sociales. La siguiente cuestión importante es que son unos presupuestos donde la deuda alcanza ya los 38.600 millones de euros. Y esto sin haber llegado a los 750 puntos, donde dice la señora Lagarde que se puede llegar de seguir en el estado actual. Por tanto, se demuestra que, a pesar de lo cuidadosos, de lo sumisos, de lo genuflexos, de lo entregados que se sea ante los mercados, estos son insaciables y van a por más y quieren más. Ya la deuda pública es mayor que el gasto de personal y que muchas de las partidas sociales. Todo ello parte de un error que incluso se puede explicar técnicamente: el pensar que lo que podríamos llamar factor deflactor del Producto Interior Bruto en relación al gasto público es del 0,5. Es decir, por cada punto que yo disminuya el gasto público, pretenden hacernos creer que el PIB solo baja la mitad, el 0,5%. Pero desde que empezó la crisis se ha visto que por cada punto que se baje el gasto público, el descenso del PIB puede llegar a ser superior y llegar a alcanzar cifras como el 1,3, con lo cual la espiral es infernal e imposible de resolver. Son unos presupuestos regresivos en lo fiscal. Se pierde la oportunidad de hacer la reforma fiscal que necesita este país. Y, además, el escenario que se dibuja cada vez es peor. Es cierto que, gracias a la reforma o por la reforma fiscal, la mini reforma fiscal de la señorita Pepis que hizo el señor Rajoy, los impuestos directos, la recaudación, sube un 4,5%. Pero, gracias también fundamentalmente a la subida del IVA, los impuestos indirectos suben un 88%, 4,5% los directos, que son los que tienen que ver con la capacidad adquisitiva personal, contra 88% los impuestos irregresivos, los injustos y regresivos impuestos indirectos, que no tienen nada que ver con la capacidad adquisitiva del contribuyente. Y, por supuesto, se pierde una oportunidad de oro para luchar contra el fraude fiscal.
Ya ha quedado en el olvido aquello de la amnistía fiscal, pero alguien tendría que asumir aquí y en Madrid por lo menos la autocrítica de reconocer que no sirvió para nada y que no se ha llegado a recaudar ni el 10% de lo previsto, cosa que ya se advirtió, porque una amnistía fiscal lo que hace es animar a defraudar, porque después se supone que vendrá otra. Tenemos, por tanto, unos presupuestos que en esa sumisión a los bancos y a los mercados satisfacen ante todo sus exigencias. Algo tiene que ver también la reforma de la Constitución que hicieron PSOE y PP en su momento y que ponía el pago a la deuda bancaria por encima de todo, que no compartimos ni compartiremos nunca. Pero la realidad es que, como consecuencia de esas exigencias satisfechas a través de estos presupuestos, España tendrá a lo largo de 2013 menos empleo, más desigualdad, más miseria y más pobreza. Todo por el rescate a los bancos, unos bancos a los que ya se han entregado miles, decenas de miles de millones de euros, pero de los que ya se sabe que al menos 20.000 millones son irrecuperables. El Gobierno del Partido Popular sacraliza la fórmula de socializar las pérdidas de los bancos cuando, en el caso de que hubiera ganancias, evidentemente las ganancias irían a los bolsillos de los accionistas y de las entidades inversoras, por supuesto, privadas. Es hora de presionar para que sea el Banco Central Europeo quien acuda directamente al rescate de los bancos, sin pasar por los Estados. Y es también hora de empezar a plantearse muy en serio una auditoría de la deuda pública española para ver qué parte de ella es legítima e ilegítima. En estos momentos en que a las empresas privadas, al sector privado, les falta demanda y les falta crédito, la única esperanza de reactivación de la economía y de crecimiento del empleo es, evidentemente, el tirón económico que puede pegar el sector público. Pero, sin embargo, estos presupuestos plantean al contrario, plantean reducir de manera significativa los presupuestos de aquellos ministerios, de aquellas secciones más inversoras. El Ministerio de Fomento pierde casi un 18% de sus presupuestos, el de Industria y Energía y Turismo un 21%, el de Agricultura un 13%. Superiores todas estas cifras a la media, un 8,9% es la media. Todos estos ministerios de carácter profundamente inversor pierden bastante más, como también pierden bastante más los ministerios que tienen que ver con políticas sociales. Antes hablaba de noticias, ahora voy a hablar de estadísticas. En este momento, más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de ingreso en España. La tasa de paro ronda el 25%. Se producen una media de 517 desahucios al día, según el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Gobierno sigue empeñado en dedicar recursos a sanear un sistema financiero prácticamente quebrado. Decíamos que la media de los ministerios desciende en un 8,9%, pues en educación, política social por excelencia, baja un 17%. Y el de sanidad, política social por excelencia, baja un 23%. 8,9 de media, 17% sanidad, educación, 23% sanidad. Se presume de incrementar las pensiones un 1%, pero en este momento no son capaces de garantizar ni siquiera la revisión de las mismas a la revalorización con el IPC y advierten también, amenazan con una revisión a la baja del Pacto de Toledo. ¿Y qué decir de Andalucía? Se ha dicho ya. Si los ministerios se les recorta un 8,9% de media, a Andalucía se le disminuyen sus ingresos en un 12%, otra vez por encima. Y teniendo en cuenta que las comunidades autónomas gastan el 80% de su presupuesto en gasto social, ¿contra qué se va a ir? ¿Contra las comunidades autónomas? Contra el gasto social, que es donde fundamentalmente gastan el dinero. Y el Fondo de Compensación Territorial se reduce y se recibirán de este fondo 32,3 millones menos que en 2012, un 14%.
Señor García Rodríguez, ruego a su señoría termino, vaya señor concluyendo. presidente. Y si consideramos la disposición adicional tercera, Andalucía deja de percibir 267 millones de lo que le correspondería en proporción a la inversión regionalizada, lo cual nos lleva a más de 600 millones perdidos efectivamente en solo 6 meses. Podríamos añadir aquí los agravios provinciales, pero el formato del debate no nos da tiempo para ello. No me puedo resistir al insulto que supone para la provincia de Cádiz y para el campo de Gibraltar en concreto la ignorancia, el olvido que se tiene a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. En resumen, estamos ante unos presupuestos que, como he dicho, nos llevan directos al precipicio, que muestran el modelo social, territorial y económico del Partido Popular, caracterizado por el centralismo franquista en lo territorial y por la vuelta a la época del ordeno, mando y reprimo de los gobernadores civiles, que subordina el interés de los ciudadanos a las cuentas de los grandes bancos y que, en definitiva, se caracteriza por el desmantelamiento de las conquistas sociales históricas y los derechos de la ciudadanía ajena a la aristocracia económica que rige los destinos del Partido Popular. Unos presupuestos y un modelo social que deben ser rechazados por el pueblo y rechazados en la calle, y lo serán a través de la próxima huelga general y de la movilización continuada. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor García Rodríguez. A continuación.